na nossa capacidade de servir ao Senhor, de nos unirmos uns aos outros no mesmo espírito para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós iniciaremos de uma maneira mais tranquila alguns momentos de descanso físico e espiritual, em que teremos a oportunidade de cantar, de orar, e depois ouviremos alguma coisa acerca do que será o pós-congresso, o que daqui poderemos seguir para a frente. E então agora vamos cantar um hino. Eu pedia ao nosso irmão António Gomes que nos dirija nesse hino. Infelizmente o órgão tem uma avaria, portanto vamos cantar mesmo sem ele. E creio que não será necessário, com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria. Aunque en 3 partes, dice: después del Congreso, ¿qué? Personalmente yo voy a dormir 8 horas, seguidas además, porque durante el Congreso no hubo forma de hacerlo. Así que, aparte de este dormir, yo estoy pensando en que seguramente todos los que estamos presentes y hemos estado durante estos días juntos compartiendo estos momentos tan interesantes y tan básicos en nuestra vida espiritual, queremos o querremos de verdad pensar en qué podemos hacer después de este Congreso. Si hubiéramos dejado que alguno de los hermanos que han orado hubiera estado aquí, en su oración lo ha manifestado. Y faltaría un poquito más en las palabras del doctor González cuando ha dicho una verdad muy grande. A veces sabemos todas las cosas, lo que nos cuesta es ponerlas en práctica y empezar a marchar. Mi parte, que será breve, todos los predicadores dicen lo mismo, tiene que ver con la continuación y la cooperación. Una de las cosas que más se hicieron notar durante la preparación del Congreso, las cartas que abundaron sobre el tema y la gran inquietud de muchas personas fue basada precisamente en esto. Bueno, ¿para qué vamos al Congreso? Oiga, estamos ya hartos de congresos, de reuniones, y más o menos todas son iguales. Ahí hay una serie de señores que hablan y otros que toman apuntes y otros que discuten, pero al fin y al cabo, oiga, tenemos tantas cosas que hacer, todo el mundo se excusaba con lo mismo. Y muchos tenían razón. Yo creo que casi todos, porque hemos estado en muchísimos congresos, hemos estado en muchas conferencias, nos hemos reunido un montón de veces. Hay alguien que dice: cuando quieras que una cosa no marche, nombra una comisión. Entonces automáticamente eso se muere. Y es muy posible que todo lo que hemos estado trabajando, pensando, y oigan que se han dicho cosas muy fuertes aquí, no sé si ustedes lo han pensado bien. Un hombre tan ortodoxo como don José Grau, cuando yo leía su conferencia decía: caramba, este hombre le ha pasado algo, está enfadado, porque decía realmente cosas muy sabrosas. Y otros conferenciantes, cada uno apuntó problemas que están ahí, pero problemas que no queremos ver, o problemas que queremos disimular con una serie de palabras y de frases muy hechas, a frases que no dicen absolutamente nada, pero que las vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que le hacemos casi un reto. Una de las oraciones que se eleva más es: Señor, danos oportunidad. Señores, ¿quieren algo más? Yo no me imagino nada más. En nuestra vida, hace 10 años, podríamos haber soñado estar aquí. Y de la forma que hemos llegado aquí. Yo no podía ni siquiera imaginar
que tendría esta comunión tan estrecha y esta misma inquietud con mis hermanos de Portugal. Ya no somos hermanos, porque éramos hermanos separados de verdad, sino hermanos, que sentimos lo mismo, que nos ponemos nerviosos ante la hora de dificultad y de confusión que hay. Por lo tanto, creo que vale la pena dejar de decir Señor, bendícenos, porque el Señor está seguramente diciendo, bueno, hijos míos, ¿qué queréis más ya? Si no hacéis algo es porque no queréis, pero más oportunidades no habéis tenido y yo creo que no merecéis tener. Y a veces hay bendiciones que no merecemos. Pero tenemos un hecho, estamos juntos. El primer día empezamos con el temor propio, con la inquietud, ¿qué será, qué no será? Y poco a poco, al menos yo lo he experimentado, nos hemos ido conociendo. Quizá por primera vez en nuestra historia nos hemos reunido y cuando nos damos la mano por la mañana o por la tarde, nos miramos a los ojos y hay emoción y calor en ese apretón de manos que generalmente ha sido un formulismo en muchas ocasiones. Tenemos entonces un buen trampolín, el saber que hoy veremos todas esas butacas llenas de hermanos que vendrán de la geografía española y cosa que contrasta. Algunos decían, bueno, si viene Billy Graham, todos vendremos. Bueno, pues no está Billy Graham y estamos todos. Será buena hora, y no es por menosprecio a este querido y gran siervo de Dios, sino que será hora que nos unamos no alrededor de figuras y de artistas, ni de grandes predicadores, sino con una inquietud que nos mueva a todos. Y la inquietud que nos mueve a todos es que estamos aquí porque nos damos cuenta de nuestra falta de imaginación, de capacidad. Realmente clamamos al cielo, como dice el libro de Deuteronomio, Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y esa es una realidad hermosa. Volver los ojos a Dios y darnos cuenta de muchas cosas. Qué hermoso fue hoy, ayer y antes de ayer. Ver a una cantidad de hermanos que nos hemos conocido de jovencitos. Ya algunos con tantos rizos y pelo como tengo yo, otros con barba blanca, otros con hijos, y decir, aún estamos aquí, esperando. Entonces, esta reunión tiene que ser algo que nos mueva realmente a una continuación. Alguien dice, bueno, un congreso es nada más que esto, una reunión, unos cultos, unas conferencias, pero nada más, oigan, nada más, no nos compliquemos, no empecemos con superestructuras, etcétera, etcétera. Es un temor tonto. Necesitamos saber dónde vamos. Nadie tendría hoy una fábrica, un negocio, un almacén, con un poco de inteligencia, y diría, bueno, pues nada, lo que salga. Todo el mundo tendría un propósito. Y lo malo es que nuestro propósito es chiquitito. Nuestra congregación. Yo que me he criado entre las iglesias bautistas, veo el énfasis que se hace, la iglesia local. Todo esto es muy bonito. Pero una iglesia local, como decía José Grau en la conferencia, no puede usar la televisión, porque no tiene medios. Y hoy es un medio de evangelizar. Una iglesia local, por sí sola, no puede alcanzar todo el país. Es necesario entonces buscar un nexo de cooperación. Por otra parte, vemos que hay hermanos en Segovia, en Toro, en cualquier ciudad de España que hacen un esfuerzo precioso, pero se diluye, se pierde. Porque esos dones preciosos para abrir una obra no los tiene quizá una iglesia local. Por lo tanto, lo que estamos esperando, creo que lo que nos animó a continuar, llevamos más de 2 años preparando este congreso, fue pensar, después del congreso, tiene que haber una continuación, pero no una continuación propia. Hay que pagar una serie de facturas, fíjense si hay que continuar, hay que imprimir libros, hay que liquidar las cosas y ahí terminaría todo.
No, yo creo que debe haber una continuación, como decían los hermanos de Portugal ayer noche. Ya nunca más nos separaremos. Continuaremos estando unidos. No podremos morir en esta hora. Tendremos que estar escribiéndonos y visitándonos. Porque al fin y al cabo solamente nos separa una barrera de montañas. Pero estamos en la misma piel de toro, que es esta Iberia. Por lo tanto, si es un sentir que se ha manifestado casi unánimemente, si hemos recibido centenares de cartas expresando esta inquietud, sería injusto clausurar esta tarde nuestro congreso con emoción, con un buen culto que sin duda tendremos, con gratitud, con todo aquello que tantas veces hemos hecho. Es necesario pensar en la continuidad. No me toca a mí expresar en esta mañana cómo, pero desde luego hay que pensar en algo. ¿Cómo continuar lo que hemos empezado? Nos hemos dado cuenta de que hay que evangelizar. Y lo hemos dicho en todas las formas y lenguajes, desde la teología hasta el chiste más moderno, para que nos cale. Lo hemos dicho con sonrisa y con seriedad. Es necesario evangelizar. Pero en el tiempo que nos toca vivir, hay que pensar cómo hacerlo. Y no somos tan inteligentes cada uno como para hacerlos por nuestra manera y gusto. Tenemos al menos que tener una idea común que nos lleve a estudiar seriamente y a reconsiderar lo que hemos leído, lo que hemos oído y lo que hemos aprendido. Pero viene la otra parte, la cooperación. Qué difícil es cooperar cuando debiera ser tan fácil. Yo diría escrituralmente, mentalmente, emocionalmente, sabemos cómo, pero prácticamente nos cuesta un horror. ¿Cómo cooperar? Miren, hermanos, mi gran experiencia ha sido que nuestro comité, yo creo que si hubieran buscado a los bichos más raros del país y los hubieran puesto juntos en una coctelera, no hubiera salido algo tan tremendo. Éramos el polo opuesto uno del otro. Y oigan, los primeros meses, ¿cuánto costó aquello? ¿Cuánta saliva? Pero aprendimos a llamarnos por teléfono por las noches, cuando había un poco de subida de tono, y decir, perdóname, hermano. Y lo aprendimos, y éramos de diferentes denominaciones, de diferente capacidad, y todo lo que queramos. Y nos hizo bien, al menos a mí me hizo bien. Yo que soy tan malo cuando me enfado, pues aprendí a rebajar también la cabecita y a saber que los demás también tienen su razón. Y nos dimos cuenta de que todo lo que, por la gracia de Dios, pudimos lograr, lo hicimos compartiendo y dándonos y frenando y rindiendo aquellas cosas que no son tan básicas. Porque hay cosas que si las escudriñamos, no son así, las hemos oído. ¿Cuántas veces hemos oído el versículo este? Sed prudentes, no, nunca. Siempre, ser astutos como la serpiente. Y no está en la Biblia. La Biblia dice ser prudentes, pero no astutos. Pero ya lo hemos oído tanto que lo repetimos. ¿Y cuántas cosas hemos hecho, hemos practicado, continuamos practicando, que no están en la Biblia? Pero las hemos repetido, las hemos recibido como una herencia. Hemos visto marcha, siempre fue así. Y esa palabra de siempre fue así nos lleva realmente al inmovilismo. Cooperación es algo que, queramos o no, no hemos practicado como pueblo evangélico aún. Por lo tanto, decir a priori esto no marchará, creo que es muy atrevido. Creo que tenemos algo que no tienen las ideas del mundo. Tenemos un Señor. Y si somos capaces, y debemos ser capaces, de ser menos vanidosos, y menos envidiosos, y más sencillos, y no decir tanto, hablar tanto de humildad, que es, yo cada mañana doy gracias a Dios por lo humilde que soy.
si no diéramos tanta fraseología y fuéramos realmente capaces de decir, Señor, tú eres lo primero en nuestra vida. Y diéramos y pusiéramos en contribución, aunque no fuéramos los primeros y no estuviéramos en el primer plano, todos aquellos dones que Dios nos ha dado, porque nos va a pedir cuenta de ellos. Yo creo que cooperación sería una hermosa frase y una hermosa realidad. No nos contemos mentiras y nos las creamos. No vayamos diciendo, sí, nosotros somos solamente un pueblo. Ese es el lema que hemos puesto. Un pueblo con un mensaje. Yo recuerdo en cierta ocasión, a mí me gusta siempre hacer un chiste, quizá por aquello de que es lo que más se recuerda. Y a los portugueses y a los españoles las verdades nos entran mejor así. Dice que había un tipo que fue a pedir trabajo. Y el tipo era de esos que vagos de verdad, ¿no? Era la primera vez en la vida que se atrevía a pedir trabajo. Y el primer día llegó al trabajo en vez de a las 8, a las 8:30. Y el encargado dijo, oiga, aquí se entra a las 8, ¿eh? Es que mire usted, tengo el despertador, pero como él es tan viejo, pues no funcionó. Pero yo nada, yo mañana aquí a las 7 menos cuarto estoy, hombre. No hace falta, a las 8 usted viene. A la mañana siguiente, a las 9. El encargado dijo, hombre, por amor de Dios, ¿usted se cree que esto es un paseo? Esto es un trabajo, aquí hay que cumplir. Si usted no puede cumplir, fuera. ¿Qué piense usted que la pobrecita de mi madre se ha puesto tan enferma toda la noche? Está toda la noche sin dormir. Usted tiene razón. Hombre, si es así, en un caso así, vamos a dejarlo. Pero a la mañana siguiente, el tipo fue a las 11. Y ya el encargado dijo, mire, déjese de excusas. Márchese. Hombre, pero déjeme hablar. Nada, que se marche. Hombre, déjeme hablar. Bueno, ¿qué quiere? Dice, mire, estaba en Sevilla ese tipo. Dice, han cogido en el Guadalquivir una ballena que es más grande que la Girarda. Una ballena. Dice, está todo Sevilla, está ahí. Así está. Claro, la gente lo oyó. Una ballena. Y empezó a marcharse, a dejar las palas, todo. Una ballena, habla de la ballena, y todo el mundo. Y empezó a correr. Y se quedó solo. Dice, Marita, si a mí estampa, ¿será verdad lo de la ballena? Pues yo también. Se había explicado tanto, se había autoconvencido de su mentira, que se la creyó. Llegó a convencerse a sí mismo de que aquello podía ser verdad. Y hermanos, cuando hablamos de cooperación, no será parangonando el chiste que nos lo hemos creído y no es verdad. Esta era mi parte. ¿Qué ideas podríamos tener en cooperación? Bueno, no podríamos cooperar posiblemente en muchas cosas que son doctrinas muy concretas en diferentes iglesias. Pero ¿se han parado ustedes a leer alguna vez, si tienen un ejemplar, de una revista llamada El Cristiano? 1800 y pico. La única revista en todo el pueblo español. Salía cada semana y cada 15 días. La escribía un obispo, Cabrera, y servía para todos. Y se vendía. Hemos pensado en una revista o en un periódico. Portavoz evangélico se muere de hambre. Es una revista evangelística. Podríamos hacerla mejor, usar ese punto, inventar otra. Una revista sería un nexo de cooperación. Campañas de evangelización. Hay organismos que funcionan, pero poder
de alguna manera, buscar el modo de ayudarles más y cooperar para que aquellos que realmente están especializados en esta materia, pues promoviesen campañas de evangelización, porque casi lo es este congreso. Reuniones, intercambio con predicadores, España y Portugal. Renuncia a muchas cosas. Cooperación al fin. En el mundo que nos toca vivir hoy, se habla de tantas cosas que mueven a los pueblos a la unidad. Nosotros no lo hacemos porque lo hacen los pueblos, sino porque Cristo dijo, y esto sí que es ecumenismo, que sus hijos seamos una sola cosa. Y debemos serlo, porque podemos serlo. Así que continuación y cooperación son dos puntos que yo creo básicos si queremos tener un postcongreso. Solamente un anuncio de estos de pérdidas. Ya la suegra la encontraron, pero se ha perdido un barco. Quiere decir el pasaje, una hermana ha perdido el pasaje de regreso a Cádiz, o de Cádiz a Canarias. Si alguien se encuentra un billete, por favor, lo lleve ahí al hall, porque esta hermana está naturalmente inquieta. Es fantástico los dones que Dios da a los hermanos. Rubén tiene don de evangelista, don de presentador, pero no estoy tan seguro en cuanto a don de chistes. Bien, hermanos, estamos en un momento que los organizadores del Congreso están considerando como crucial para lo que ya se ha dicho, la continuidad, la continuación de esa atmósfera, en primer lugar, ese clima de amor fraternal, de comprensión que se ha vivido durante estos días. Ahora se trata, por lo menos lo que a mi parte se refiere, se trata a cómo podemos cooperar juntos, o qué cosas podemos hacer, o cómo se hacen para cooperar juntos. Y a lo largo de bastantes años, Dios, por su misericordia, me ha querido usar para realizar cosas en conjunto, en distintas áreas, pero mayormente en el área de la evangelización. Y sería triunfalista si dijera que todo ha ido sobre ruedas, que no han habido dificultades y a veces barreras realmente insalvables y presiones y cartas y anónimos y tantas cosas que han llegado como resultado de una cooperación o de una colaboración estrecha, no ya entre hermanos de una misma denominación o de un mismo grupo, sino una cooperación estrecha. Hace bastantes años, en ciertos lugares, esta cooperación era bastante fácil, no era difícil. Y se podía cooperar en un ángulo bastante amplio, en una dimensión realmente interesante. Hoy, por razones que no vamos a hablar aquí en esta mañana, pues esta cooperación se hace realmente difícil. Pero se observa siempre algo interesante. Y es que a pesar de que estemos en grupos distintos o en denominaciones distintas, siempre hay aquellos que por una razón básica y sólida, como es la palabra de Dios, como es la doctrina, por esta misma razón se van encontrando, quizás sin demasiada organización ni demasiado enfoque orgánico, sino por el propio impulso de lo que les une en realidad, que es Cristo. Y como ha dicho Rubén muy bien, el verdadero ecumenismo no es otra cosa más que encontrarse en la cruz. Y fuera de allí no hay ecumenismo. Entonces, para mí, hay una serie, en España hoy tenemos una serie de iglesias o de grupos o de denominaciones que todavía podemos cooperar juntas en distintas áreas. Se ha dicho durante este congreso que una iglesia local no puede hacer muchas cosas,
cosas que tengan una proyección exterior. Nosotros lo estamos viviendo cada día. Ahora, ¿cómo podemos cooperar juntos? Pues, hermanos, yo voy a ser muy práctico en esta mañana y también quisiera ser muy breve, a pesar de que los que predicamos siempre se nos va un poco la mano, pero lo que sí podemos hacer, pues miren, muchas veces sucede lo siguiente, y voy a poner ahora la parte negativa, porque aquí hay varios pastores y ancianos de diversas iglesias y ellos pueden pensar si eso es cierto o no. Muchas veces caemos en esta tentación. Recibimos cartas y nos dicen, hermanos, necesitamos realizar una campaña. Voy a poner una campaña porque ha sido quizá uno de los temas que más se ha hablado en este congreso. Queremos hacer una campaña. Y el grupo determinado pues tiene diversos elementos a su disposición. Y uno empieza a decir, pues mira hermano, podríamos realizar ese plan. Primero una pre-campaña y podríamos usar a este equipo y a estos hermanos que tienen unos dones. ¿De qué grupo son? ¿Son de nuestra denominación? Casi inmediatamente surge esto. Y yo creo muchas veces, hermanos, que olvidamos una cosa. Dios no ha repartido los dones y ha dicho, bueno, pues tenemos 30 dones de evangelistas. Vamos a dar 10 a los bautistas, 10 más a los hermanos, 3 a los estos, 4 a los otros, y así Dios lo reparte. Y ya cada grupo tiene su baremo de evangelistas. Dios no ha hecho esto, porque en primer lugar, Dios no quiere ni desea saber nada de nuestras denominaciones o de nuestros grupos. Dios ha dado unos dones. Si estos dones, y ahí está el discernimiento que es muy bíblico, si estos dones son dones fundamentados en la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, que enseñan todo el consejo de Dios, si estos dones valen para todos. Y para mí es un fracaso tantas y tantas veces cuando pensamos, no hermano, pues mira usted, pues realmente si no fulanito y sutanito, pero hermano, fulanito y sutanito son muy buenas personas, tienen otros dones en otros campos, sí, pero son de nuestra denominación o son de nuestro grupo. Y ahí es donde muchas veces fallamos, cuando no tenemos un reconocimiento de los dones en distintas áreas. En este congreso se han manifestado, por lo menos para mí y supongo también para muchos hermanos, pues dones en distintas áreas. Lo que no podemos hacer es forzar los dones. Y esto para mí es un hándicap para la colaboración. No podemos decir a un teólogo, y a pesar de que puede también hacerlo, que sea un evangelista de masas. Ni podemos decir a un evangelista de masas, que puede también hacerlo, cuidado, que enseñe teología. Son distintas áreas. Hay hermanos que tienen una especialización y un don para preparar programas de radio y conocer y estudiar la psicología del radioescucha y tantas cosas. Pues este es un reconocimiento de dones. Y los dones, insisto en esto, porque muchas veces es el freno de cómo podemos cooperar juntos. Y hacemos esfuerzos, intentamos hacer esfuerzos y siempre quedan de una forma minimizada por el hecho de que si no son de nuestro grupo, pues ya no sirven. Y entonces estamos trabajando a mitad de esfuerzo. Hay muchas cosas en las que podemos cooperar juntos. Aquí en Madrid, por ejemplo, y en otros lugares, no demasiados, aquí en Madrid hay 5 iglesias que yo sepa que están cooperando juntas, en muchos aspectos y también en el aspecto financiero, están cooperando juntas para abrir una iglesia, un nuevo lugar de testimonio en uno de los barrios populosos de esta ciudad. Y para mí esto es una cooperación importante. Sucede lo mismo en Barcelona. Pues varias iglesias se unen, porque una sola iglesia no puede alquilar ahí un local de 30.000 pesetas y gastarse 1.200.000 pesetas en arreglarlo y tantas cosas. Hay iglesias que pueden hacerlo, lógicamente que sí. Hay iglesias grandes con potencial económico que pueden hacerlo. Pero hay otras iglesias que una iglesia local por sí sola no puede hacerlo. Entonces entiendo, hermanos, que en ciertas áreas podemos cooperar, o las iglesias deberían cooperar en ese aspecto tan importante como es el de abrir lugares nuevos en barrios nuevos que se están abriendo, que están surgiendo en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Valencia o en Bilbao, en estas grandes urbes que por sus características propias industriales están surgiendo nuevas o ciudades satélites a sus alrededores. Ahí tenemos un aspecto de cómo podemos cooperar juntos. Lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo,
por el hecho de que no es de nuestra denominación o no es de nuestro grupo. Quiero insistir en esto mucho porque está dentro de mí que la cooperación, lógicamente, se tiene que hacer sobre una base de afinidad muy, muy ajustada a la palabra de Dios. Y sin esto, la cooperación, y siento decirlo mucho, la cooperación siempre se hace difícil. Quiere decir esto que no nos confundamos en este aspecto. Podemos cooperar siempre que estemos en una misma línea de reverencia y de reconocimiento de la autoridad y de la línea doctrinal que seguimos. Si no es así, si hay cosas fundamentales en la palabra que nos separan, entonces la colaboración se hace mucho más difícil. Podemos cooperar pues en tantas y tantas cosas. Podemos cooperar en programas de radio, como se ha dicho. Una iglesia local no puede mantener un programa de radio y lamentablemente se ha visto así, hermanito, quisiéramos hacer nuestro propio programa y que nuestro predicador y nuestro anciano prediquen y que al final aparezca el horario de nuestros cultos y el estudio bíblico y las reuniones de señoras y que se anuncie todo y queremos hacer un programa muy local. Y no comunicamos porque como no tenemos medios, pues estamos ahí con un grabadorcito y gracias a Dios porque se hace, eso no hay duda. Ahora, si cogemos todo el potencial de España, que no es mucho, pero es bastante, y sin duda alguna Portugal, si cogemos todo el potencial y todo el potencial de dones, ¿quién tiene don para hablar en la radio, para sintetizar en pocos minutos el mensaje del Evangelio? ¿Quién tiene una voz agradable, no una voz cascosa ahí, pero es nuestro pastor y es nuestro anciano, pero ¿quién tiene un don para hablar a la radio? Y el día que se habla en la televisión, pues ¿quién tiene don para hablar en las pantallas de la televisión? Para sintetizar, para comunicar. Esto para mí es vital. Si no entendemos esto, si no tenemos un reconocimiento de los dones generales, pues no podemos cooperar. Podemos cooperar, por ejemplo, hay un problema en tantos lugares. Cuando vamos a realizar una campaña, y en este congreso yo llevo los bolsillos llenos de pedidos de muchos de vosotros que han pedido nuestra colaboración, y lo vamos a hacer y queremos ayudaros, pero cuando vamos a ciertos lugares y decimos, pues vamos a hacer una campaña, pero no queremos hacer una campaña sin una buena preparación y una buena post-campaña, porque entendemos que estos dos polos son tan importantes como el hecho de la campaña misma y del predicador de fama y del coro unido y tantas cosas. Ahora, hay unos dones aquí de preparación. Y si nuestro grupo, voy a poner por caso, no lo tiene, pues hermano, allí están estos hermanos que están ahí trabajando en esta línea de adiestramiento para la juventud o para toda la iglesia, que ya están trabajando, que ya tienen una experiencia en comunicar, en adiestrar. Y ahí está el otro hermano que tiene un don especial para estudio bíblico para toda la iglesia. Y todo es un conjunto de elementos, de hombres, de medios, de métodos puestos al servicio de esta ciudad, de este pueblo o de esta iglesia para realizar un trabajo a conciencia. Ahora, si nosotros dijéramos, pues no, mira, lo vamos a hacer entre todo nuestro grupo. Este no sabe demasiado, pero es de los nuestros. El otro, bueno, no es que tenga mucho don de evangelista, pero es de los nuestros. Y todo va a quedar en casa. Y va a ser el grupo tal que va a ir a esta ciudad y ha sido el grupo tal que ha colaborado. Para mí esto cada vez, perdonadme, pero sirve menos. Para mí cada vez sirve más el ir descubriendo los dones y los hombres de Dios. Y los hombres de Dios no tienen fronteras. No tienen fronteras. Cuando son hombres de Dios. Cuando se asientan sobre la palabra de Dios. Cuando hay una base fundamental, estos hombres no tienen fronteras. Yo digo últimamente cuando algunos hermanos, o estamos hablando muchas veces de los dones locales de la iglesia local y los dones, digamos, más amplios a un nivel nacional. Hermanos, si no hay los dos dones, si no hay el hombre que siente la carga, el pastor, el anciano, el creyente que no siente la carga de trabajar en la iglesia local y que no se deja deslumbrar por una invitación ahí, por otra invitación ahí, hermano, venga a tener una campaña y nos vamos disgregando, yo soy uno de estos. Pero si no encontramos un balance entre los dones más amplios que Dios da y los dones locales,
Si vamos a una cierta ciudad, hacemos un esfuerzo evangelístico como se ha hecho muchas veces y no encontramos el eco dentro de la iglesia local, el eco adecuado de aquellos hombres que sienten el deseo de trabajar en la iglesia local, porque es la base de todo evangelismo y es la base de todo el impulso y la extensión del evangelio, entonces queda desfasado. ¿En qué podemos cooperar juntos? En muchísimos aspectos podemos cooperar juntos. En radio, la labor entre universitarios a veces se hace difícil cuando una sola iglesia local intenta alcanzar a los universitarios, pero hay otros hermanos ahí que ya están casi de vuelta de muchas cosas, que ya saben cuáles son las preguntas típicas de los universitarios, que entienden todo este movimiento, todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas, toda la problemática de la universidad. En tantas y tantas cosas podemos cooperar juntos. ¿Y cómo podemos hacerlo? En cierto modo, ya se está haciendo bastante en España, pero podemos ir aún más allá. Pero no podemos ir más allá si no entendemos lo fundamental. Si dejamos de estar atrincherados, si como decía o dice Billy Graham en uno de sus libros, no recuerdo cuál, muchas veces decimos a Dios, Dios, ven aquí detrás de nuestra frontera y ayúdanos a tirar tiros contra aquellos y contra los otros y contra los demás allá. Podemos cooperar, claro. Yo creo que en el futuro, de cualquier manera, todavía todos, y como resultado sin duda de este Congreso y como resultado de otras cosas que Dios sin duda tiene reservadas para España y para Portugal, tendremos muchas oportunidades de abrir más nuestras ventanas a la realidad de que podemos cooperar juntos, aquellos que juntos también ya hemos estado ahí en la palabra de Dios y estamos muy unidos, en primer lugar por la palabra. No hay unión si no es a través de la palabra. Y cuando muchas veces las cosas no marchan y marchan ásperas y no encontramos la verdadera unidad, es porque no tenemos unidad en la palabra. Y así podemos cooperar juntos en muchas y muchas cosas. Yo no sé lo que dirán los teólogos, y termino con esto, porque aquí sale ahora el predicador también. Yo no sé lo que dirán los teólogos del Dallas o del Wheaton o del CEP de este pasaje, porque realmente todavía yo no he entendido el porqué de este pasaje cuando el Señor cura a este ciego, le unta los ojos y le pregunta, ¿qué ves? Veo hombres como árboles y los veo que andan. Y el Señor le toca la segunda vez. ¿Qué ves ahora? Ahora sí lo veo claro. Bien, esta es mi versión muy personal, no sé. Pero hermanos, yo estoy viendo muchas veces que muchos de nosotros necesitamos muchas veces un segundo toque del Señor. Y necesitamos ver que el servir es mejor que el ser servido. Y muchas veces en nuestro fuero interior necesitamos decirle al Señor, Señor, tócame por segunda vez. Porque tú sí me has salvado. Tú me has garantizado la entrada en el reino de los cielos. Tu sangre me ha lavado. Pero, Señor, todavía veo cosas turbias. Todavía confundo los términos. Todavía no entiendo el orden de prioridades que tú has establecido. Todavía veo ahí grupos y denominaciones y hermanos que no piensan totalmente como yo y tantas cosas. Señor, tócame por segunda vez. Para que vea claro. Para que tenga una imagen real y positiva de lo que tú eres. Y de toda la visión que tú estás dispuesto a darme, para que no tenga una visión raquítica, una visión de grupo, una visión de gueto, sino una visión amplia de lo que tú eres y de lo que tú estás dispuesto a darnos. Señor, tócame por segunda vez. Podemos cooperar. Podemos encontrar nuevos cauces de cooperación. Siempre y cuando la palabra esté ahí, viva, y sea la palabra la que nos dé todas las respuestas para una evangelización en nuestro país urgente y rápida, como es los días en que estamos viviendo, y las oportunidades que tenemos, y las puertas abiertas que todavía no hemos podido usar, porque no tenemos ni los hombres, ni los medios, ni la unión necesaria para hacerlo. Muchas puertas están abiertas en España. Y como decíamos el otro día, el problema no es
ni falta de libertad, y nos falta todavía, por lo menos escrita ahí en él, ni la falta de dinero, y nos falta dinero, pero no es esto lo básico. Lo básico, nos faltan hombres y mujeres de Dios que muevan espiritualmente España. Y no que lo muevan por congresos, que es importante, ni por conferencias, ni por comités, ni por grupos, sino que lo muevan en profundidad. Que España note que aquí hay un pueblo pequeño en número, pero que es el pueblo de Dios de la Biblia, que Dios ha usado en todo el contexto de la Biblia, lo pequeño, lo bajo, para mover el mundo. Señor, tócame. Tócame por segunda vez. A mí. Quizá también a ti. Seguramente al llegar a esta hora, casi la hora final del Congreso, todos los hermanos estarían unánimemente de acuerdo en declarar que valía la pena todo el esfuerzo que se ha realizado, aunque solamente hubiese sido para pasar estos días tan hermosos de comunión, de instrucción, de testimonio público, pero quienes hemos estado trabajando en la preparación de este Congreso, desde el principio nos dimos cuenta de que debía haber algo más y que, en cierto modo, el Congreso sería un fracaso. Algunos dicen que no, pero creemos que sería en parte al menos un fracaso si todo concluyese aquí. Si esta noche, al despedirnos todos muy contentos, muy gozosos, alabando a Dios, regresásemos a nuestras ciudades, a nuestras iglesias, y el Congreso quedase relegado al rincón de los recuerdos. Creemos, como se ha dicho ya, que debe haber de alguna manera una continuidad. Ese tercer punto, en los propósitos del CISE, creemos que no debe soslayarse en modo alguno. ¿Qué podemos hacer juntos? Ya se nos ha dicho hace unos momentos. Mucho, mucho más de lo que podemos imaginarnos. En todos los órdenes y aspectos de la evangelización, la comunión y la colaboración pueden proporcionarnos logros que de otro modo serían inalcanzables. Aparte de que ello nos permitiría una mayor comunión, un mayor conocimiento de los unos con los otros, el intercambio de sugerencias, incluso, ¿por qué no?, algo que se siente como una necesidad imperiosa, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo evangélico, netamente evangélico. El estudio, bajo la dirección del Espíritu Santo, de una estrategia de la evangelización. Una estrategia santificada por el Espíritu de Dios que acabe de una vez y para siempre con las banderías denominacionales de iglesias locales, de grupitos, y haga de todos nosotros un verdadero cuerpo de ejército bajo las órdenes y la dirección de nuestro Salvador y Señor. Creemos que se evitaría ese consumo tremendo de energías, tiempo, dinero, vidas, que discurren por cauces aislados, separados, sin conexión ni comunión entre sí. Damos gracias a Dios por lo mucho que se hace en España, por lo que hace cada iglesia local, por lo que hacen diferentes organismos especializados en evangelización, por lo que hacen las sociedades misioneras en nuestro país. Pero pensemos por un momento en los resultados que pudieran derivarse con la bendición de Dios si todos esos esfuerzos de alguna manera se ensamblasen en una auténtica comunión. Y al hablar en estos términos, por favor, que nadie piense, porque ninguno de nosotros lo ha pensado, en establecer una superestructura
una especie de comité que rigiera, dictara e impusiera lo que se debía hacer, en modo alguno. Creemos que cada iglesia local, cada grupo denominacional, cada organismo debe sentirse con plena libertad delante de Dios para seguir realizando su trabajo. Pero esa comunión, ese querer es continuar estar juntos, y ese ponernos juntos bajo la dirección del Espíritu Santo en un espíritu de cooperación, usando los dones que se han puesto de manifiesto en este Congreso quizá más que nunca, ¿quién va a dudar que proporcionaría resultados muchísimo más satisfactorios? Ahora, ¿cómo lograr todo eso? Esa es la pregunta que a mí se me ha asignado. Y me atrevo a decir que es la más difícil de contestar. ¿Cómo lograr la realización de esos ideales? Seamos objetivos. Tropezamos y seguiremos tropezando con serias dificultades. Durante estos días nos hemos sentido muy hermanados, con un mismo sentir, con una misma ilusión, quizá compartiendo una visión más amplia que hasta ahora no habíamos tenido, pero como alguien hacía notar uno de estos días, aunque gracias a Dios somos muchos, son muchos más los ausentes. Y no estamos pensando solamente en nuestros hermanos en sentido individual. Estamos pensando en muchas iglesias de las cuales no hay ni siquiera un miembro. ¿Cómo vamos a realizar ese trabajo de comunión y colaboración en el futuro, si de alguna manera no se consigue que el mayor número posible de iglesias y fuerzas evangelizadoras en nuestro país o en nuestra península tienen conocimiento y toman conciencia de esta necesidad? Otra dificultad, y grande, es la más que diversidad, la heterogeneidad que existe entre nosotros. Tampoco debemos soslayarla. Nuestro hermano don Rubén Gil hablaba de las diversidades dentro del comité organizador del CISE. Y sí, creo que realmente no podíamos encontrarnos un grupo de personas más diferentes en mentalidad, en conceptos, en enfoques, en visión de lo que se debía o no se debía hacer. Y posiblemente eso entró en la providencia de Dios, porque a pesar de esa enorme diversidad entre nosotros, se ha logrado, antes de llegar al momento del Congreso, una magnífica unidad de espíritu. Y creo que ahora ya no somos solamente compañeros en el ministerio o hermanos en Cristo, sino que somos auténticos amigos. Y creo que la experiencia que nos ha deparado este tiempo que hemos trabajado juntos nos ha hermanado de tal manera que difícilmente cualquier otra circunstancia podrá romper ese vínculo. Pero debemos admitir esa heterogeneidad en las iglesias. No es, sin embargo, un factor sin solución. Y creemos que si dejamos prevalecer al Espíritu de Dios sobre nuestros espíritus, esa dificultad puede ser también superada. Se ha hecho mención ya a los prejuicios y a las actitudes localistas o denominacionales que hay en muchos, quizá en todos por naturaleza. Todos tenemos la misma tendencia y todos debemos esforzarnos y todos debemos abrirnos delante de Dios y pedir que su Espíritu nos ayude a superar esas barreras. Que no quiere decir, ni mucho menos, entiéndase bien, renuncia a lo que consideramos principios básicos del grupo denominacional al cual pertenecemos, porque seguramente cada uno considera que son los más acertados o los más de acuerdo con la palabra de Dios. No se trata de renuncias de ningún género, sino simplemente de dejar a un lado algunos prejuicios que nos llevan a encerrarnos cada uno en nuestra casa, en nuestra esfera local o denominacional, perdiendo de vista
que el cuerpo de Cristo es solamente uno y que somos todos miembros los unos de los otros. Sería bueno también, imprescindible, que desaparecieran algunos recelos que sin duda pueden subsistir. Sobre todo ese recelo de que si se crea algo o si continúa habiendo algo, sea comité, sea comisión, sea lo que sea, ¿qué será? ¿Se convertirá en un elemento que venga a causar problemas a las iglesias o las diferentes fuerzas evangelizadoras? En modo alguno. Ese recelo creemos que debe desecharse porque no está en el ánimo de nadie, ni siquiera en el de los organizadores del Congreso y en quienes estamos pensando en esta continuidad. Otro inconveniente y muy serio al que ya hemos apuntado es el localismo y el individualismo. También se ha hecho mención de este delicado problema en el transcurso de este Congreso. Yo me permitiría recomendar a todos los congresistas que cuando regresen a sus ciudades, a sus hogares, a sus iglesias, lean y relean una y otra vez, bueno, yo diría todas las ponencias y todas las conferencias, todas, pero sobre todo, y en relación con el tema que estamos considerando, la ponencia de don José Grau, la evangelización y la iglesia. Yo les ruego, hermanos, que vuelvan a leerla y que mediten y reflexionen seriamente en cuanto a su contenido. Pero no debemos pensar únicamente en las dificultades que son reales y que debemos afrontarlas de cara con objeto de encontrar la manera de superarlas. Debemos ser conscientes de los problemas con miras a hallar una solución. Pero también debemos contemplar las realidades, no ya las perspectivas, no ya los planes, los deseos de cara al futuro, sino lo que ya es una realidad en el momento presente. Y una realidad es que en estos días, en este momento mismo, nos sentimos todos una misma cosa. Se ha puesto de manifiesto, sobre todo en los debates, discusiones o sesiones de estudio que seguían a las ponencias. Había diversidad de criterios, cómo no, y eso siempre es una bendición. Pero en el fondo, qué unidad de espíritu tan estupenda se ha puesto de relieve. Y ha privado por encima de todo ese anhelo común de lograr el máximo en la tarea evangelizadora que Cristo ha encomendado a su Iglesia. Todos somos conscientes de la realidad de que Dios ha abierto y está abriendo una gran puerta para el pueblo evangélico en España y Portugal. Creo que a ese texto de Apocalipsis se aludía precisamente el día de la apertura del Congreso. He aquí que pongo ante ti una puerta abierta. Y anoche el venerable siervo de Dios, doctor Pearson, me decía, creo que ahora ustedes ya tienen el pie en esa puerta. Y creo que expresaba una gran verdad. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí a la puerta, simplemente? La puerta se nos ha dado para que la atravesemos y para que avancemos decididos hacia adelante. Lo contrario sería no solo una deslealtad a nuestro Señor, sino una falta deplorabilísima de visión en cuanto a una de las grandes finalidades de este Congreso. En una reunión de comité del Congreso que tuvimos anteayer por la noche, o mejor dicho, ayer de madrugada, recalcábamos el hecho de que posiblemente nos encontramos en una hora crucial y decisiva de la obra evangélica en nuestra península. Una hora en la que se nos abren enormes posibilidades que podemos aprovechar o malograr. Ya veis, hermanos, si es grande, si es tremenda nuestra responsabilidad.
Por eso estoy convencido de que en el ánimo y en el corazón de todos hay un sentimiento y una exclamación. Debemos seguir adelante, debemos proseguir, no podemos quedarnos a la puerta que Dios ha abierto. ¿Cómo? Nos ha parecido que, al menos de momento, la manera más efectiva es que continúe el comité actual del CISE, aunque el Congreso se clausure hoy, ampliado por dos queridos hermanos y siervos del Señor, cuyo interés, no solo en este Congreso, sino en la evangelización, es patente ante todos. Nuestros amados hermanos, don Juan Borrás, presidente de la Unión Evangélica Bautista Española, y don Juan Gili, de Evangelismo en Acción. Este comité o comisión, que va a tener un carácter consultivo, eminentemente, tendrá la responsabilidad de finiquitar todo lo que concierne al Congreso. Ya se ha dicho que hay cosas que hacer, todavía quedan facturas por pagar, hay una cantidad enorme de plomo en la imprenta con el texto de las ponencias. Se piensa hacer una nueva impresión con ese material para publicarlo en forma de libro. Hay toda una serie de cosas que quedan por hacer cuando el Congreso haya terminado, pero en relación con el Congreso. Ahora, cuando eso ya se haya llevado a efecto, este comité o comisión consultiva continuará. Sus miembros seguiremos juntos, con la ayuda de Dios, en el mismo espíritu, con los mismos principios e ideales que inspiraron la celebración de este Congreso, buscando la dirección del Señor para avanzar juntos hacia logros más amplios,